El desierto que prepara reyes. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está llamando para algo grande, algo que sucederá mañana o en un futuro cercano? Muchos creen que Dios los va a usar mañana. Y sí, Él tiene un plan increíble para ti. Pero hay un paso fundamental que a menudo no entendemos. Antes de que Dios te ponga en un lugar de influencia, antes de que te use de manera poderosa frente al mundo, primero te lleva al desierto ansí. El desierto, un lugar donde nadie te ve, donde no hay aplausos, ni reconocimientos, ni multitudes, puedes sentirse solitario, incluso abandonado. Pero es en ese silencio, en esa aparente soledad, donde ocurre la magia. Ahí es donde aprendes a escuchar su voz sin distracciones. En el ruido de la vida diaria, con tantas voces compitiendo por nuestra atención, es fácil confundir la voz de Dios, pero en el desierto, su voz se vuelve clara como el agua. En el desierto, también aprendes a depender solo de Él cuando las fuentes terrenales de apoyo se secan. Cuando las personas en las que confiabas ya no están. Es cuando te das cuenta de que tu única fuente verdadera y constante es Dios mismo. Es un entrenamiento intensivo en fe y confianza absoluta. Piensa en los grandes héroes de la fe. No fueron preparados en palacios rodeados de lujos, sino en la aridez del desierto. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián, cuidando ovejas, antes de ser llamado a liberar a un pueblo entero. En esos 40 años, Dios lo moldeó, lo humilló y lo preparó para la tarea más grande de su vida. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días. Allí fue probado, fortalecido y preparado para comenzar su ministerio público. Y el apóstol Pablo, después de su dramática conversión en el camino a Damasco, no fue inmediatamente a predicar a las grandes ciudades. Pasó un tiempo significativo en el desierto de Arabia, recibiendo revelación directamente de Dios, lejos de la influencia de otros. El desierto es la escuela de Dios. Es el campo de entrenamiento para los reyes y reinas que Él está levantando. Si huyes del desierto, si te impacientas y tratas de escapar del proceso, nunca llevarás su poder en la plenitud que Él ha planeado para ti. Estarías abandonando la preparación justo antes de la graduación. Así que hoy quiero que te hagas una pregunta profunda y honesta. ¿Estás dispuesto a que Dios te quite todo el ruido que te rodea? ¿Estás dispuesto a que te quite toda la necesidad de aprobación humana? ¿Todos esos me gusta y validaciones externas? ¿Estás dispuesto a que te quite todo apoyo terrenal para que al final solo quede Él? Cuando los tuyos te abandonan, ¿te has sentido alguna vez traicionado por las personas en las que más confiabas? No estás solo. La historia está llena de ejemplos de grandes personajes que enfrentaron el rechazo de su círculo más íntimo. Pensemos en José. Él fue vendido por sus propios hermanos, consumidos por la envidia. Imagina el dolor, la confusión, ser entregado a la esclavitud por aquellos que compartían tu sangre. Fue una traición devastadora, pero fue el comienzo de un viaje increíble que eventualmente lo llevaría a salvar a su familia y a toda una nación. Luego, miremos la vida de David. Él era un joven pastor, ungido para ser rey, pero fue perseguido implacablemente por Saúl, que no era solo el rey reinante, sino también su propio suegro. David tuvo que huir, esconderse en cuevas y vivir como un fugitivo, todo mientras Saúl, el hombre que debería haberlo protegido, intentaba acabar con su vida. Esta persecución no lo destruyó, en cambio, forjó su carácter, fortaleció su fe y lo preparó para el trono que le estaba destinado. Y el ejemplo más profundo de todo San Jesús fue traicionado por Judas, uno de sus 12 discípulos, con un beso, y fue negado 3 veces por Pedro, uno de sus amigos más cercanos, en la hora de su necesidad. El dolor de ser abandonado por aquellos a quienes amaba y enseñaba debe haber sido inmenso. Sin embargo, su misión nunca flaqueó. ¿Qué nos enseñan estas historias? Dios a veces permite el rechazo de los más cercanos por una razón poderosa. Lo hace para que tu identidad, tu valor y tu propósito no estén anclados en la opinión de los hombres, sino firmemente establecidos en Él. A nuestra tendencia natural es buscar la aprobación y el apoyo de familiares y amigos. Pero cuando ese apoyo se retira,
nos vemos forzados a apoyarnos completamente en Dios, a encontrar nuestra verdadera identidad en quien Él dice que somos. Si hoy todavía te duele profundamente que hayan hablado mal de ti, si sientes el aguijón de las puertas que te cerraron en la cara, o si la soledad por el abandono de alguien te sigue pesando en el corazón, significa que todavía no has pasado la segunda prueba. La primera prueba es la traición misma, el dolor inicial. La segunda, y la más importante, es tu respuesta a esa herida. La verdadera prueba de madurez espiritual y carácter no es cómo reaccionas cuando te alaban, sino cómo respondes cuando te hieren. Es fácil amar a quienes nos aman, pero el verdadero desafío está en perdonar a quienes nos han hecho daño. La prueba final se supera no con venganza ni con amargura, sino con un acto de amor radical. Cuando logras bendecir a los que te hieren, cuando oras por aquellos que te persiguen, cuando liberas el perdón desde un corazón sincero, algo poderoso sucede. En ese preciso momento demuestras que tu identidad ya no depende de ellos, sino de Dios. Y es entonces, en ese acto de bendecir a tus enemigos, cuando Dios te asciende, te eleva a un nuevo nivel de madurez, de propósito y de bendición en tu propia vida. Caer para que Él te levante. ¿Alguna vez te has sentido definido por tus errores? Como si un fracaso del pasado te pusiera una etiqueta imborrable que te impide avanzar. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre esto, porque a menudo, donde vemos un final, Dios ve un nuevo comienzo. Pensemos en Pedro, una de las figuras más cercanas a Jesús. En el momento más crucial, la presión lo venció y negó conocer a su maestro, no una, sino 3 veces. La Biblia nos dice que después de eso lloró amargamente. Imagina la culpa, la vergüenza, el peso de esa traición. Podríamos pensar que ese fue su fin, que quedó descalificado para siempre. Pero, ¿qué pasó después? Ese mismo Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó el día de Pentecostés y predicó con una audacia increíble, llevando a miles a la fe. Su caída no fue su final, fue el preludio de su mayor victoria. Ahora miremos a Moisés. Creció como un príncipe de Egipto, pero al ver la injusticia, actuó por impulso y mató a un egipcio. El miedo y la vergüenza lo consumieron y huyó al desierto, un fugitivo. Durante 40 años, vivió como un pastor anónimo, lejos de cualquier destino grandioso que pudiera haber imaginado. Parecía que su error lo había borrado del mapa, pero fue allí, en la soledad del desierto, donde Dios se le apareció en una zarza ardiente. No regresó a Egipto con las manos vacías. Regresó con la vara de Dios en su mano, listo para liberar a todo un pueblo. Su pasado vergonzoso no lo descalificó. Al contrario, lo preparó. Estos ejemplos nos enseñan algo poderoso. El fracaso público no te descalifica. Te califica, pero solo si te humillas. Si hoy cargas con la vergüenza por errores del pasado, si una voz en tu cabeza te dice que ya no sirves, que tu oportunidad pasó, que estás inhabilitado para cumplir tu propósito, escúchalo bien y grábatelo en el corazón. Dios no usa a los que nunca han caído. Eso sería buscar a personas perfectas, y no las hay. Él se especializa en usar a los que cayeron, a los que tocaron fondo, a los que se sintieron rotos, porque son ellos los que, al ser levantados por su gracia, se ponen de pie con más fuego, con más pasión, con una humildad y una dependencia en el que nunca antes habían tenido. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el silencio que enloquece o te consagra? Es un tema profundo que resuena en las historias más antiguas y en nuestras vidas hoy. Pensemos por un momento en las figuras bíblicas que enfrentaron esperas que parecían interminables. Abraham, el patriarca, esperó 25 largos años para ver cumplida la promesa de un hijo. Imagina un cuarto de siglo levantándote cada día, aferrándote a una palabra que parecía perdida en el eco del tiempo. 25 años de preguntas, dudas y finalmente de una fe que se forjó en el silencio. Su espera no fue en vano. Se convirtió en el padre de multitudes, un testimonio viviente de que las promesas de Dios, aunque tarden, siempre se cumplen. Luego tenemos a José, un joven con sueños grandiosos, vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y olvidado en una prisión. 13 años de su vida
se desvanecieron entre la esclavitud y la oscuridad de una celda. 13 años donde el cielo parecía de bronce. Sin embargo, en ese silencio, Dios estaba trabajando. Estaba moldeando su carácter, preparándolo no solo para gobernar Egipto, sino para perdonar y salvar a la misma familia que lo había traicionado. Su paciencia lo transformó de prisionero a primer ministro. Y no podemos olvidar, a David fue ungido como futuro rey de Israel. Una promesa increíble para un joven pastor. Pero en lugar de un trono, lo que recibió fue la persecución implacable del rey Saúl. Pasó más de una década huyendo, escondiéndose en cuevas, viviendo como un fugitivo. 10 años, donde la promesa parecía una broma cruel. Cada día era una lucha por la supervivencia, no una preparación para la realeza. Pero en esa larga huida, David aprendió a depender completamente de Dios, a escribir salmos de angustia y esperanza, y a forjar el corazón de un verdadero rey según el corazón de Dios. Estos relatos no son solo historias antiguas, son un espejo de nuestras propias temporadas de silencio. A veces, parece que Dios calla, y lo hace a propósito. Su silencio tiene un fin: matar nuestra impaciencia. Esa necesidad humana de tener todo bajo control, de entender cada paso del camino, quiere desmantelar nuestra autosuficiencia para construir en nosotros una confianza radical. Así que, si te encuentras en una de esas temporadas de la vida donde tus oraciones parecen rebotar en el techo, donde parece que Dios no responde, no te desanimes. De hecho, felicidades. Has llegado a lo que podríamos llamar la cuarta prueba. La prueba del silencio divino. No todos la superan. Muchos se rinden, se amargan, abandonan la fe o intentan forzar las cosas a su manera, creando más problemas. Pero aquellos que entienden el propósito detrás del silencio, los que pasan esta prueba, reaccionan de una manera completamente diferente. Los que pasan esta prueba no se desesperan, no se llenan de ansiedad, ni se dejan consumir por la duda. En lugar de eso, se postran, se arrodillan en humildad, reconociendo que no tienen todas las respuestas y que no necesitan tenerlas. Mira la historia de José. Después de que sus propios hermanos lo vendieran como esclavo, lo traicionaran y lo dieran por muerto, ¿qué hizo él? Cuando los tuvo frente a frente, en lugar de vengarse, los perdonó. Este nivel de perdón, que va más allá de la lógica humana, es una prueba crucial. Es soltar el rencor que te ata y permitir que la gracia de Dios sane esa herida profunda. Perdonar a quienes te han hecho un daño que parece imperdonable demuestra que tu corazón está alineado con el corazón de Dios. Un corazón de misericordia y redención. Es una liberación no solo para ellos, sino principalmente para ti. Sexto, servir en lo oculto. Piensa en David. Él ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel. Era rey en el espíritu. Pero, ¿qué hizo después? ¿Se fue a reclamar el trono? No, volvió a su trabajo, a cuidar las ovejas de su padre. Pasó años en el anonimato, sirviendo fielmente en una tarea humilde, sin que nadie lo viera ni reconociera su llamado. Esta prueba mide tu carácter. ¿Estás dispuesto a ser fiel en lo pequeño, en lo que nadie aplaude? ¿Sirves por obediencia y amor a Dios, o buscas el reconocimiento de los hombres? El servicio en secreto forja la humildad y la paciencia necesarias para manejar la grandeza que Dios tiene preparada para ti. Séptimo, pasar por el fuego sin oler a humo. Esta es la prueba final, la más intensa. Nos recuerda a los 3 jóvenes hebreos, en Sadrach, Mesach y Abednego. Se enfrentaron a una elección imposible: adorar a un ídolo o ser lanzados a un horno de fuego ardiente. Eligieron la fidelidad a Dios, incluso si eso significaba la muerte. Y cuando los arrojaron al fuego, no solo sobrevivieron, sino que salieron sin siquiera oler a humo. Esta prueba demuestra una fe inquebrantable. Es confiar en Dios en medio de la crisis más aterradora, sabiendo que Él está contigo en el fuego y que su poder es más grande que cualquier amenaza. Es salir de la prueba más dura no solo intacto, sino transformado y con un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios, cuando superas estas 7 pruebas. Cuando has aprendido a esperar, a soltar, a creer, a perdonar,
a servir en humildad y a confiar en medio del fuego. Algo increíble sucede. Si sientes que estás en medio de alguna de estas pruebas ahora mismo, no te desanime. Estás siendo preparado para algo más grande. Comenta: ya estoy siendo procesado, para declarar que aceptas el proceso. Gracias por acompañarme. No olvides suscribirte para más contenido como este y comparte este mensaje.